Molt bé, gràcies. Gràcies al meu president de la Noia per donar-me una altra vegada, no para de sonar el telèfon, donar-me una altra vegada l'oportunitat de participar en una de les vostres webinars. En aquest cas, bé, us presentaré un PowerPoint que per intentar que sigui una miqueta més clarificador. Imagino que molts de vosaltres, ja perquè ja han passat uns quants dies, ja coneixeu perfectament aquesta norma, aquest Reial Decret, però bueno, jo faré una explicació el més breu possible del que són els continguts principals d'aquesta normativa i també intentaré sobre la marxa anar explicant alguns dels elements que ens han traslladat com a criteris la pròpia administració, l'administració estatal, la Direcció General de Trabajo a nivell estatal, del Ministeri de Trabajo, o la pròpia Direcció General de Relacions Laborals i el Secretari General de Treball de Catalunya, on ens han explicat alguns criteris o interpretacions que no estan clars fins al punt de que estic rebent permanentment consultes de moltes empreses que reben un assessorament per part de les seves gestories, assessories o despatxos d'advocats que són errònies respecte a la interpretació que estan donant les administracions. No vol dir que ho facin malament, sinó que aquestes normes amb les quals estem convisquent des del mes de març, tots aquests reials decrets lleis, doncs són realment complicats, no? I amb una redacció, en molts casos, inadequada i que estan generant molta incertesa i molta inseguretat jurídica. I, per tant, el problema radica amb la pròpia normativa i no amb la interpretació que es pugui fer amb ella. Perquè després ja comentaré, quan entrem en punts concrets, diferents interpretacions, us posaré exemples concrets de diferents interpretacions que estan donant els principals despatxos, els macrodespatxos més importants, que són contradictoris els seus criteris entre ells mateixos. O sigui que em refereixo que aquí tenim aquesta problemàtica, però bé, intentaré, com a mínim, posar una miqueta de llum en aquells aspectes que a nosaltres ens han explicat des de les administracions. Bé, ara intentaré... Bé, d'entrada, una premissa abans d'entrar amb el PowerPoint, perquè conegueu una miqueta de manera molt ràpida l'antecedent d'aquest darrer Reial Decret Llei, perquè sabeu que tot això deriva d'una mesa de negociació a nivell estatal amb COE, CEPIME, UGT Comissions Obreres i el Govern Central, el Ministeri de Treball, bàsicament, i en algunes ocasions amb el Ministeri de Seguretat Social. Que sapigueu que per part de Foment del Treball i en el seu moment també de COE i CEPIME, la nostra posició era que s'hauria d'haver aprovat un Reial Decret Llei, una pròrroga dels ERTOs sine die, que és el plantejament que hem fet des del primer minut, des del primer Reial Decret Llei, aquell que queda ja molt lluny, el 8/2020, i nosaltres des d'aquell moment hem plantejat el mateix, insistim en el mateix, i el temps ens està donant la raó, perquè no parem de fer pròrrogues cada 3 mesos, donant incertesa a les empreses, fem a més la norma a l'últim segon de l'últim dia, i per fer això hauria estat molt millor fer una pròrroga sine die de manera que afectés a la totalitat de sectors i empreses i en el moment que caiguin aquestes necessitats empresarials, doncs ja es farà una derogació de la normativa. Però bé, malauradament, i per un tema bàsicament, com podeu entendre tots, pressupostari, doncs anem amb aquesta línia. El canvi ara, a més, ha estat bastant substancial respecte als anteriors perquè ens han posat, com bé coneixeu, aquest llistat de CNAEs i aquestes tipologies d'ERTOs bastant diferents a les anteriors. Nosaltres sempre hem rebutjat en tot el procés negociador i així ho hem traslladat a la COE que hi hagués un llistat de CNAEs perquè el nostre criteri era el que us acabo d'explicar, que hi hagués una pròrroga sine die per la totalitat d'empreses i sectors que ho necessitin. Si s'acredita aquesta necessitat, endavant. Posem un criteri de facturació, posem un criteri objectiu, el que vulguem, però si s'acredita una necessitat, que sigui per la totalitat d'empreses i sectors i no limitar-ho a uns sectors determinats per una qüestió bàsicament pressupostària del govern. Ara, quan entrem, ja discutirem aquests TNAEs i, si voleu, amb el torn de debat ja ho posem sobre la taula amb els criteris que vosaltres també em voleu plantejar. Però bé, d'entrada, que sapigueu que per part de Foment
no estàvem d'acord ni amb aquest criteri de llistat de CNAES restrictiu, ni estàvem d'acord amb tota la retaïla de provisions i limitacions que estaven ja previstos amb els primers Reials Decrets Lleis i que després han anat incrementant-se amb els darrers, amb el 18, amb el 24, com són les prohibicions de fer hores extres, d'externalitzar, de la famosa disposició addicional sisena del Reial Decret 8, de que no es puguin acomiadar treballadors o extingir contractes en els 6 mesos dels treballadors afectats pels ERTOs. És a dir, tota aquesta sèrie de limitacions i prohibicions que són tan lesives i que comporta, des del nostre punt de vista, un atac frontal als drets de les empreses legalment i fins i tot constitucionalment reconeguts de poder de direcció empresarial i de direcció empresarial, doncs tot això s'ha mantingut aquí. I per tant, per tota aquesta sèrie de qüestions, volia fer aquesta premissa perquè entengueu que en la negociació sí que és cert que s'han aconseguit moltes coses, que ara alguna d'aquestes les comentarem, moltes coses respecte al primer esborrany. Hi ha hagut 5 esborranys diferents en tot el procés negociador, però hi havia, des del nostre punt de vista, encara una sèrie de línies vermelles que s'han mantingut amb aquesta documentació, amb aquest Reial Decret Llei, i que, per tant, nosaltres haguéssim sigut més partidaris o de continuar la negociació o de no acceptar-la en els termes que estan previstos aquí. Però bé, malgrat que és cert que hem aconseguit millores substancials en la negociació. Dit això, ara entrem amb el PowerPoint. Us ho poso en pantalla. Perfecte. Doncs bé, la primera transparència es refereix a tots aquells expedients de regulació d'ocupació temporal vinculats al Covid que estaven ja, els ERTOs, que ja estaven acceptats arrel de l'article 22 del Reial Decret Llei 8 del mes de març, que queda ja tan llunyà. Aquí, com m'imagino que bé coneixeu ja, aquests ERTOs es prorroguen de manera automàtica, no s'ha de fer absolutament res. Hi ha una sèrie de consideracions molt de procediment que no entraré perquè ja estan reflectides, és a dir, quin document concret s'ha de presentar, quin formulari concret, que són temes més administratius. Això està reflectit en la instrucció 22 i 24 del Departament de Treball, i allà ve tot això reflectit, però diguem-ne que respecte al que s'ha de fer amb l'autoritat laboral, per la pròrroga d'aquests ERTOs no s'hauria de fer absolutament res a l'autoritat laboral perquè es prorroga de manera automàtica. Ara bé, què passa? Que la pròrroga és a efectes de la suspensió dels contractes i a efectes de la prestació de desocupació dels treballadors, però sense dret a exoneracions. Sense dret a exoneracions, excepte amb els supòsits que comentarem a continuació. Però bé, aquí l'element fonamental és que la pròrroga és de manera automàtica. I ara, no sé per què no em baixa... Vale, ara. La següent transparència fa referència als ERTOs. Una de les novetats són els ERTOs d'impediment i els ERTOs de limitació. Els ERTOs d'impediment, si em permeteu, com que ho tinc en castellà, o continua en castellà la intervenció, estos ERTOs por impedimento se refiere a que se pueden presentar por cualquier sector. Es decir, aquí sí que es la parte que se consiguió en el último escenario negociador. Se dijo, bueno, como no estamos de acuerdo en que únicamente se puedan prorrogar los ERTEs de aquellos sectores que están en el listado de CNAES, a cambio, para que se aceptara el acuerdo definitivamente por CEO y CEPIME, se consiguió que se pusieran estos ERTEs de impedimento, los ERTEs de limitación y los ERTEs de la cadena de valor, que con estos 3 ámbitos añadidos o complementarios, prácticamente, o en estos momentos seguro, entra la totalidad de empresas y de cualquier sector, con independencia que estén o no en el listado de CNAES. Los ERTEs de impedimento afectan a cualquier sector y son como consecuencia de cualquier restricción o medida
de contención sanitaria que adopte cualquier administración, sea española o en este caso sea también extranjera. A diferencia del de limitación que veremos ahora, que únicamente son por decisiones de autoridades españolas, pero comunidad autónoma, municipales o Estado central, aquí también si hay una decisión de limitación que comporte impedimento de actividad empresarial por una decisión de alguna autoridad extranjera, también entraría. Se tramita por la vía del artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que sabéis que anteriormente teníamos aquellas mejoras a nivel de periodos de tiempo de tramitación del expediente, de que el informe de la Inspección de Trabajo era potestativo. Bueno, pues todo esto ahora se tiene que tramitar el nuevo ERTE directamente por la vía del artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, que es la vía tradicional, donde el informe de la inspección, por ejemplo, es obligatorio y no es potestativo. Se aplican por centros de trabajo, cuestión importante. La duración de estos ERTEs de impedimento queda restringida a la de las nuevas medidas de impedimento. Aquí veréis que hay una diferencia respecto a los ERTEs de limitación. Aquí es decir, si hay una autoridad, como por ejemplo lo que tenemos ahora en Cataluña, restauración, que no pueden prestar servicios, por tanto, lo podríais hacer vía ERTE de impedimento durante un periodo determinado de 15 días. Si a partir de esos 15 días finaliza la vigencia de esta medida de impedimento de una actividad empresarial y no se prorroga esa medida, ese ERTE y las exoneraciones vinculadas a ese ERTE se limitan únicamente a la duración de la decisión y el periodo de tiempo decidido en esa decisión de la autoridad administrativa competente. Se aplicarán las exoneraciones a los trabajadores que están suspendidos, lógicamente, durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, es decir, desde 1 de octubre. Cualquier decisión administrativa que se tome hasta 31 de enero de 2021, durante el tiempo de vigencia de esa decisión administrativa que impida la actividad laboral de una empresa, se tendrá derecho a estas exoneraciones del 100% para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% para aquellas empresas de 50 o más personas trabajadoras. Veréis que en todas las opciones que están previstas en este Real Decreto Ley, los porcentajes de exoneraciones son muy superiores a los que estaban previstos en los Reales Decretos Leyes inmediatamente anteriores. Debe presentarse solicitud ante el SEPE. Bien, esto es lo que os comentaba, que tampoco no vamos a entrar porque lo tenéis en las instrucciones. Y luego tenemos vinculado con la situación anterior los ERTEs de rebrote anteriores. Es decir, sabéis que en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 24 ya se creó esta figura del ERTE de rebrote que implicaba el cierre de centros de trabajo para estas situaciones que acabamos de hablar ahora. Es decir, situaciones en las que una decisión de una autoridad administrativa impidiera la actividad de la empresa. Pues bien, esos ERTEs de rebrote que venían de esa Real Decreto Ley 24 se mantienen vigentes en los términos previstos en aquellas decisiones y con las mismas exoneraciones, 100%, 90%, en función de la dimensión de la empresa. En los de rebrote no se tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, si hay una empresa que proviene de un ERTE de rebrote, no es un nuevo ERTE, sino que simplemente se percibirán las nuevas exoneraciones, que son bastante superiores a las anteriores, a las que estaban previstos para los ERTEs de rebrote en el Real Decreto Ley, a partir del Real Decreto Ley 24 o en el Real Decreto Ley anterior. Únicamente habrá un cambio de porcentaje de exoneración, que es superior a partir de las nuevas exoneraciones y a partir simplemente de una declaración de responsabilidad mensual ante la tesorería, pero digamos que ante la autoridad laboral no se tiene que hacer nada porque no es un nuevo ERTE, se mantiene el anterior. Vamos a otro de los ERTEs, tipología de ERTEs que es bastante novedosa, que es el ERTE por limitación del desarrollo normal de actividad. Aquí también, igual que el de impedimentos para cualquier sector, puede afectar a cualquier sector, y aquí es como consecuencia, como os decía anteriormente, de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades
españolas. Cuando dice aquí españolas, que es lo que dice el Real Decreto Ley, estamos hablando de decisiones de comunidades autónomas, municipales o estatales, pero ya no de autoridades extranjeras. Debe tramitarse un nuevo ERTE de fuerza mayor. Aquí sí que, a diferencia del rebrote que ya venía del anterior, aquí, igual que el de impedimento, se tiene que tramitar un nuevo ERTE de fuerza mayor, en este caso por limitaciones ante la autoridad laboral. En el caso de Cataluña, pues Dirección General de Trabajo o las direcciones provinciales que correspondan. Se aplican también por centros de trabajo, igual que en el caso anterior de los ERTEs de impedimento, y se aplican a los trabajadores en ERTE en los periodos y porcentajes que tenéis aquí a continuación. Aquí se hace una disminución de porcentajes que nosotros no hemos entendido por qué se pone estos porcentajes de manera descendente, porque tú puedes tener una decisión de una autoridad administrativa en octubre, por lo cual tendrías derecho, si eres una empresa de menos de 50 personas trabajadoras, a un 100%, y puedes tener una decisión de limitación de tu actividad en enero, y entonces tendrías derecho, en lugar de un 100, a un 80%. Aquí no acabo de comprender este escenario descendiente de porcentajes, de exoneraciones, porque realmente se trata de una decisión que te limitan tu actividad, sea en octubre o sea en enero. Debería ser el mismo porcentaje. Pero bien, en cualquier caso, yo creo que ellas, el Ministerio de Trabajo en este caso, con el Ministerio de Seguridad Social y con el Ministerio de Economía, han estado pensando básicamente en que en la mayor parte de supuestos, con lo que os explicaré ahora, la mayor parte de supuestos, las empresas que soliciten un ERTE por limitación, como van a tener la capacidad, la posibilidad de solicitarlo ya en el mes de octubre, como es el caso que tenemos ahora, y como en el supuesto del ERTE de limitación, a diferencia del ERTE de impedimento, en el de impedimento hemos dicho que únicamente puedes percibirlo durante la vigencia de aquella decisión administrativa que te impida la prestación de servicios. En el de limitación no. En el de limitación tú puedes tener derecho a esas exoneraciones, las que veis aquí, durante todo el periodo que la empresa considere oportuno hasta 31 de enero de 2021. Es decir, que por mucho que pueda haber una medida limitativa por la decisión de la autoridad administrativa que finalice su vigencia, una restricción de horarios. Ustedes no pueden abrir sus empresas hasta más allá de las 10 de la noche. A pesar de que esa medida pierda vigencia el 15 de noviembre, una vez que tú has solicitado el ERTE por limitación, ese ERTE puede continuar vigente y con lo cual con derecho a las exoneraciones que están aquí previstas hasta la finalización de la vigencia del Real Decreto Ley, es decir, hasta 31 de enero de 2021. Y como entiendo que las administraciones preveían que muchas empresas van a estar los 4 meses o la mayor parte de estos meses con ese ERTE de limitación y con esas exoneraciones, por eso probablemente han intentado reducir una miqueta sus costes, ¿no? Con estos porcentajes que son decrecientes, porque si no, no tiene demasiado sentido. Bueno, este es el punto que os acabo de decir más relevante y más sorprendente también, ¿no? Que a pesar de que finalice la vigencia de esa decisión de la autoridad administrativa limitativa de la actividad, que las empresas puedan mantener hasta el 31 de enero su ERTE por limitación y las exoneraciones correspondientes. Bueno, la siguiente tipología son los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los ERTEs ETOP. Entonces, aquí lo que refleja el Real Decreto Ley es, por una parte, que los ERTEs basados en causas ETOP vinculadas al COVID, iniciados tras la entrada en vigor, le resulta de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8, es decir, sí que tienen esas especificidades, el procedimiento abreviado, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo, y la prioridad de los sindicatos más representativos de estar en la comisión negociadora.
La tramitación de estos ERTE ETOP se pueden iniciar durante la vigencia de los ERTE de fuerza mayor y, si fuera este caso, y se retrotraen los efectos hasta la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor. Si tuviéramos un ERTE por causas ETOP tramitados conforme al artículo 23, conforme al Real Decreto Ley 8, el de marzo, se mantendrían en los mismos términos que están fijados en aquella negociación y en la comunicación final de la empresa ante la autoridad laboral. O sea, eso se mantendría exactamente igual, con lo cual cabe la posibilidad de mantener ese ERTE en los términos pactados, cabe la posibilidad de negociar un ERTE ETOP a partir de uno de fuerza mayor y retrotraer sus efectos, o también cabe, como veis aquí, la prórroga, la posibilidad de una prórroga de un ERTE ETOP que finalice la vigencia durante la vigencia del Real Decreto Ley 30. En este caso, lo único que se tendría que hacer que se exige es que exista un acuerdo en el periodo de consultas con la contraparte, es decir, con los representantes de los trabajadores. Bien, aquí tenemos, ya digo, en temas de formularios y todo esto, primero porque es muy farragoso y segundo porque está claramente reflejado en la guía del SEPE que hemos enviado a través de una circular y en la vía y a través de la instrucción 22 y 24 de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat. Ahí está absolutamente bien explicado qué documentación se tiene que presentar, qué tipo de formularios y a través de qué mecanismos. Que sepáis que los ERTE ETOP únicamente tendrán derecho a exoneración, bien porque las empresas estén directamente vinculadas al listado de CENAES del Real Decreto Ley, o bien porque sean empresas, cuando pongo aquí del epígrafo siguiente me refiero a empresas que estén en la cadena de valor de las empresas que están en el listado de CENAES. Si tú tienes un ERTE ETOP y no estamos hablando de empresas que están en el listado de CENAES o que estén en la cadena de valor de los CENAES, del listado de CENAES, no habrá derecho a exoneración. Bien, pasando a la siguiente transparencia. A ver, espera, paso a otra porque creo, mira, si aquí me he saltado una, luego volveré hasta de atrás. Lo digo para seguir un orden un poquito más lógico. Para acabar con las diferentes tipologías de ERTES que tenemos en esta nueva normativa, en este Real Decreto Ley, tenemos aquí, claro, cuando ponemos empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación. Aquí el criterio que se ha utilizado, estamos hablando de las empresas que están en el listado de CENAES y de las empresas que están en la cadena de valor. Cuando se pone aquí empresas con sectores con una elevada tasa de cobertura, que es el título que pone por eso lo he querido poner literal como lo pone en el Real Decreto Ley, nos estamos refiriendo, el criterio que se ha utilizado es recoger en el listado de CENAES aquellas empresas que tuvieran como mínimo un 15% de los trabajadores todavía en ERTE, en esos sectores, y que además no hubieran desafectado a más del 65% de esos trabajadores en ERTE. Con estos dos parámetros se ha elaborado ese listado de CENAES que están en el Real Decreto Ley. A mí particularmente, a mí me han dicho por activa y por pasiva en las reuniones que me han tenido en Madrid que ese listado está absolutamente contrastado porque salen cosas rarísimas. Y imagino que todos coincidiremos, ¿no? Salen desde temas aeroespaciales a sectores como el comercio al por menor de equipamientos informáticos, que yo creo que habrán vendido más que nunca el comercio por menor de equipamientos informáticos, porque era imposible encontrar durante el confinamiento y a posteriori impresoras, y yo puedo poner mi ejemplo concreto, que fui a buscar una impresora, estaban desaparecidas todas en todos los comercios al por menor de mi barrio. Es decir, tanto por los padres que fueron a buscar impresoras y material informático por el confinamiento de los niños, como por todos nosotros, los que estamos en empresas que tuvimos que hacer teletrabajo obligado o confinados obligatoriamente, es evidente que han sido de los que más han vendido. Pues resulta
respecto al comercio aparece, es en concreto el comercio al por menor de equipamientos informáticos, y no aparece pues, el sector de comercial de textil y otros ámbitos de comercio donde la situación es crítica. Por lo tanto, es un listado. Bueno, yo me voy a creer que todos los que están en el listado realmente cumplen con estos dos parámetros que os acabo de indicar, pero lo que no me cuadra en absoluto es que deberían haber habido muchísimos más sectores incluidos en ese listado de CENAES. Eso no tengo ninguna duda. Y además de todos los datos que nosotros vamos trabajando permanentemente en datos de paro, datos de la EPA, datos de sectoriales, etcétera, etcétera, es que es así. Y sin embargo han aparecido únicamente un listado de 42 CENAES, algunos muy estrambóticos, algunos muy sorprendentes, algunos que prácticamente no tienen trabajadores ni empresas, y sin embargo hay otros que han sorprendido mucho, como era la restauración, como era el comercio, como eran otros. Por eso, volviendo al comentario inicial que he hecho en mi intervención, nosotros ni entendíamos ni aceptábamos este listado de CENAES, que hubiera un listado de CENAES, vamos. Pero bueno, es como lo han recogido. El listado de CENAES, aquellas empresas que estén en el listado de CENAES, se prorroga automáticamente el ERTE. Entonces aquí no se tiene que hacer absolutamente nada. Y luego tenemos el concepto de la cadena de valor, en el cual tenemos dos ámbitos, ¿no? El apartado A y el apartado B, que os he puesto aquí. El apartado A es un elemento muy objetivo. Simplemente aquellas empresas que acrediten que el 50% de su facturación en operaciones realizadas de forma directa están incluidas con algunos de estos CENAES, perfecto. Pero esto lo tenéis que acreditar ante la autoridad laboral. Y en reuniones que yo he tenido con la autoridad laboral de Cataluña, claro, lo que me han dicho es, claro, es que tenemos un problema, porque hay empresas, claro, las empresas que facturáis con otras, ese dato del CENAE no tenéis por qué tenerlo. Se lo podéis pedir para presentar esta solicitud, pero no tenéis ni por qué tenerlo, ni estas empresas lo tienen por qué facilitar. O podéis facturar con multitud de empresas diferentes o de clientes diferentes que no puedes tener conocimiento de en qué CENAE están para saber si tú tienes si alcanzas ese 50% de facturación. Y de la misma manera, desde el Departamento de Trabajo nos han manifestado que es que ellos también se han visto sorprendidos por esta norma, puesto que el Departamento de Trabajo, que es la autoridad laboral que debería valorar esta cuestión, tampoco tiene esa información. Esa información la tiene Hacienda de los CENAES de las empresas, la tiene la Tesorería de la Seguridad Social, pero no la tiene la autoridad laboral, no lo tiene en este caso el Departamento de Trabajo ni la autoridad laboral. Entonces, bueno, con lo cual aquí podemos tener un problema. Tuvimos una reunión muy larga discutiendo de este tema, porque claro, lo que yo básicamente les decía, a ver, porque se haya puesto de esta manera por alguien que lo ha redactado sin saber exactamente la realidad de la información de que dispone la autoridad laboral o que pueden disponer las empresas para trasladar a la autoridad laboral, porque muchas empresas no dispondrán de esta información, ni podrán tenerla, ni podrán exigirla a sus clientes, salvo si se la quieren dar. Claro, ahora no nos pongáis trabas en las presentaciones de solicitudes de ERTES. Y entonces aquí en las reuniones que hemos mantenido con el Departamento de Trabajo, que he de decir que han sido muy, muy comprensivos, se entiende que, bueno, que a partir de una declaración responsable intentarán ser lo más flexibles posibles. Y aquí también os digo que, bueno, a través de la Unión Empresarial de Anoia, si tuvierais algún problema porque se os denegara algún ERTE o tuvierais algún tipo de complicación, pues que nos ponemos a vuestra disposición, porque ya hemos acordado con ellos que tendremos línea directa para intentar resolver supuestos donde se puedan denegar situaciones que a lo mejor pueden ser reconducibles, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, supuestamente la parte que sería más objetiva y más fácil, que es el 50%, ya veis que no está exenta de dificultades. Y luego tenemos, por otra parte,
el apartado B que veis aquí, empresas cuya actividad real dependa indirectamente de otras incluidas en dichos CENAES. Bueno, pues aquí se va a tener que solicitar ante la autoridad laboral. Y volvemos un poquito a la misma situación anterior. Hay mucha inseguridad jurídica. Aquí os pongo algún ejemplo de situaciones que nos han ido planteando, tanto por parte de COE, por las reuniones que han mantenido con los ministerios, como por los ámbitos de negociación. Claro, ¿qué significa empresas que estén en la cadena de valor porque tengan una actividad real que dependa indirectamente de otras incluidas en CENAES? Bien, pues aquí parece que las administraciones van a aceptar que todas aquellas empresas, pongo dos ejemplos, restauración o comercio, que estén en zonas turísticas de la ciudad que sea, del ámbito que sea, no va a haber ningún problema, porque dado que en los CENAES está la hotelería, están los hoteles, por ejemplo, o están otros ámbitos vinculados, temas de viajes, etcétera, pues bien, se entiende que aquellas empresas que están en ámbitos muy turísticos, su cadena de valor está muy vinculada con esas empresas que sí que están en los CENAES, como son los hoteles o como son bueno, los viajes, etcétera. Os pongo un ejemplo de un caso que yo he llevado a que ayer me dieron la resolución favorable para que veáis. Hay una empresa muy conocida y muy reconocida de sastrería en el Paseo de Gracia de Barcelona, que es una empresa que, bueno, por los precios que tiene, pues básicamente sus clientes son los turistas de todos los grandes hoteles y hoteles de lujo que están a su alrededor en el Paseo de Gracia de Barcelona. Pues bien, en la memoria que hemos presentado hemos indicado que sus clientes, y se ha podido demostrar que la mayor parte de sus clientes son extranjeros, y como consecuencia de esa limitación a la movilidad de los trabajadores extranjeros por el COVID o por restricciones concretas de las diferentes autoridades, y como consecuencia básicamente de que se trata de clientes extranjeros, por lo tanto sector turístico, por la zona donde está esa empresa, básicamente ha sido el argumento fundamental, y rodeada de hoteles, y la pérdida de facturación del 60% de esa empresa, pues con esto, ayer tuvimos la grata noticia de que el Departamento de Trabajo ha aceptado, ha reconocido que esa empresa está en la cadena de valor del turismo, para entendernos, por diferentes epígrafes de los CENAES vinculados con el turismo. Bueno, este sería un ejemplo, es decir, todas aquellas empresas, sean del comercio, sean de restauración, sean del ámbito que sean, que estén en un ámbito turístico, perfecto. Claro, pero ¿qué pasa con las que no están en ese ámbito? Pues bueno, aquí, en zonas donde se depende principalmente de los residentes y no del turismo, aquí se tendrán que utilizar los ERTEs de impedimento o los ERTEs de limitación en base a las decisiones de las autoridades administrativas. En la situación actual, prácticamente todas las empresas pueden entrar por ERTEs de limitación o por ERTEs de impedimento. Yo he hecho un refrito de todas las normas que han ido obligando de diferentes administraciones a restringir actividades o a limitar actividades por movilidad, restricciones de movilidad, restricciones de aforos, restricciones de tiempos, de cerrar determinadas horas, etcétera. Y en estos momentos yo creo que la totalidad de empresas estarían englobadas en cualquiera de estos supuestos. Entonces, bien. Por lo tanto, cada empresa tendrá que valorar si está en el estado CENAES, automático. Si está en cadena de valor, se tiene que solicitar ante la autoridad laboral. Si está en alguna de las limitaciones o restricciones, pues por estas vías. También os podéis encontrar, que es una situación ahora porque ayer me encontré también con alguna consulta en este sentido, claro, puede ser una empresa de la restauración, por ejemplo, que diga, bueno, claro, yo puedo entrar como empresa de restauración, yo tengo tanto limitaciones, porque tengo la limitación de que no puede haber más de 6, las que ya teníamos anteriormente, no puede haber más de 6 personas en una mesa, porque se tiene que cerrar a las 12 de la noche no recoger a clientes más allá de las 12 de la noche y cerrar a la 1. Es decir, todas aquellas limitaciones que ya estaban desde hace un tiempo
y como el ERTE de limitación no pone ningún plazo, o sea, así como el ERTE de impedimento te dice que tienen que ser decisiones de autoridades administrativas a partir de 1 de octubre, el ERTE de limitación no pone ningún plazo, con lo cual pueden ser también decisiones de autoridades administrativas de meses anteriores que sigan vigentes. Por lo tanto, una empresa de restauración tiene varias posibilidades. Puedo hacer un ERTE de impedimento o puedo hacer, como consecuencia de esta resolución del Departamento de Trabajo del viernes, o puedo hacer un ERTE de limitación. Dado que el ERTE de impedimento está vinculado al periodo temporal de la decisión administrativa, de momento son 15 días, pero igual se prorroga, pero de momento son 15 días, y el otro puedes tener las exoneraciones hasta 31 de enero de 2021, yo entiendo que sería más conveniente para una empresa ir por la vía del ERTE de limitación, aunque tenga la posibilidad de hacer un ERTE de impedimento. Pero bueno, eso, cada uno tiene su opción de hacerlo como considere oportuno. Entonces, bueno, aquí es lo que os comentaba. El punto B genera una cierta inseguridad jurídica, pero que, bueno, que tengáis en cuenta que con las negociaciones que hemos mantenido con el Departamento de Trabajo entendemos que serán bastante flexibles y sobre todo que sepáis que tenemos esa línea directa por si alguna empresa de las aquí presentes tuviera algún problema, alguna denegación por esta vía para intentar reconducirlo. Y luego, sobre todo, que os miréis las instrucciones, la 24 y está la 22 y la 24 del Departamento de Trabajo, donde ahí se explica todo lo que es la tramitación. Las exoneraciones por los ERTEs CENAES o los de la cadena de valor, pues son para las empresas que veis aquí, es decir, las que tuvieran un ERTE por fuerza mayor prorrogado anterior, pero que estén en el listado de CENAES, las que estén en la cadena de valor, las que tengan un ERTE top que vinieran exonerándose y que también estén dentro del listado de CENAES, todas estas tendrán derecho a estas exoneraciones, que son el 85% para las de menos de 50 trabajadores o el 75% para las de 50 o más personas trabajadoras. Entonces, espera un segundito que me voy para atrás porque aquí había una que se me ha colado por el medio. Esta. Respecto a las prestaciones por desempleo, bueno, aquí sí que los sindicatos realmente han conseguido lo que les interesaba, pero a nosotros ya nos parecía bien y también hemos insistido en ello. Por una parte, se mantiene la obligación de las empresas de tramitar las solicitudes colectivas en favor de estos trabajadores. Se extiende la prestación de desempleo aunque no tengan el periodo de carencia, es decir, todos aquellos trabajadores que no tengan el periodo de carencia mínimo previo, las cotizaciones previas mínimas para acceder a la prestación por desempleo, van a tener derecho, igual que los anteriores reales decretos leyes, para acceder a la prestación por desempleo. La cuantía de la prestación por desempleo, como bien sabéis, la prestación por desempleo en los 180 primeros días, es decir, los 6 primeros meses de prestación, se percibe por parte del trabajador el 70% de la base reguladora y a partir del día 181 se rebaja del 70 al 50%, desde la última reforma que hubo del Partido Popular. Bueno, aquí se mantiene el 70%, no se va a rebajar al 50%, porque como bien sabéis, todos aquellos trabajadores que provienen de ERTES del mes de marzo o del mes de abril, ahora ya cumplen los 6 meses. Por lo tanto, se rebajaría su prestación del 70 al 50%. Pues bien, aquí lo que se indica es que se va a mantener el 70% excepcionalmente hasta el 31 de enero de 2021. Y la no reposición de prestaciones, el famoso contador a cero, es decir, que todas las prestaciones que se han ido percibiendo y consumiendo durante este periodo de tiempo no computarán a efectos de prestaciones futuras para todos aquellos supuestos de extinciones que se puedan producir hasta 1 de enero de 2022. Y luego ya sí que me voy a la última transparencia que os quería explicar, que es el tema que os he dicho, os he anunciado anteriormente, que es la prórroga de medidas limitativas o prohibitivas. Que a mí esto, sinceramente, es lo que más me duele y donde he peleado mucho con COE para que esto se rectificara y que no se aceptara, que son todas estas medidas que desde mi punto de vista, algunas son
de dudosa constitucionalidad y otras son un ataque frontal al poder de dirección empresarial. Como por ejemplo, que no puedan acogerse a estas medidas las empresas que tengan domicilio fiscal en paraísos fiscales, ya me parece bien, no hay ningún problema. Que no puedan repartirse dividendos en el supuesto que veis aquí previsto, que ya estaban anteriormente, pues bueno, puede ser discutible, pero bueno, tampoco es una cuestión que afecte a la inmensa mayoría de las empresas y ni mucho menos a las pequeñas y medianas empresas. Pero el famoso compromiso de mantenimiento del empleo de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8, eso en su momento, en el Real Decreto Ley 8 sí que se puso obligado, o sea, lo puso el gobierno directamente sin ningún tipo de negociación con los agentes sociales. Pero a partir de aquí, en el resto de reales decretos leyes sí que ha habido negociaciones entre agentes sociales, me refiero a CEO, CEPIM, de comisiones obreras, donde en esas negociaciones se podía haber, yo sé que se ha hecho y se ha intentado, pero no se ha conseguido que esto se eliminara. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y no sé si vosotros lo veis igual, desde mi punto de vista, para mí es uno de los elementos más gravosos de esta normativa. Es decir, hay muchas empresas, todas las empresas, o la inmensa mayoría de empresas, que se han visto obligadas, no por voluntad propia, sino que se han visto obligadas por las circunstancias, y además circunstancias ajenas a su voluntad, a presentar expedientes de regulación de empleo temporal. No lo han hecho por gusto, lo han hecho por una circunstancia ajena y una situación ajena a su voluntad. Con lo cual, si nos encontramos con una norma que encima te obliga a que durante 6 meses, en una circunstancia absolutamente delicada para todas las empresas y sectores, a que no puedas extinguir contratos de trabajo, cuando todos sabemos que muchas de estas empresas, muchas de vuestras empresas, van a tener que extinguir sí o sí algún contrato de trabajo, si no todos, esperemos que no, pero al menos alguno, para adaptarse a la nueva situación. Y si resulta que esa extinción de contrato te va a comportar una sanción tan desproporcionada, absolutamente desproporcionada, como la que está prevista, que es la devolución de la totalidad de las cotizaciones exoneradas de la totalidad de trabajadores, no del trabajador al que has extinguido el contrato, de la totalidad de trabajadores que has extinguido, que están en expediente de regulación de empleo, bueno, eso puede ser la extrema-unción para muchísimas empresas. Por lo tanto, es absolutamente impresentable, inaceptable, inasumible esta cláusula y además absolutamente desproporcionadas las sanciones. Y bueno, por ello nosotros, hemos hecho una lucha permanente contra este artículo y para nosotros ya era una línea roja absolutamente suficiente para presionar al gobierno y no aceptar determinados acuerdos en los últimos reales decretos leyes. Pero bueno, finalmente, por lo visto, se ha mantenido, pero bueno, que sepáis que esto es así. Y aprovechando este punto, en la línea que os comentaba anteriormente de las diferentes interpretaciones de grandes despachos de abogados, os digo lo siguiente, pues no sé, si queréis ahora en el debate, a lo mejor alguno de vosotros, si os ha pasado algo al respecto, tenéis alguna interpretación al respecto, pues lo podemos comentar. Y es el siguiente. Hay una duda importantísima que es el dies aquo, es decir, cuándo empieza a computar ese periodo de 6 meses, a partir del cual yo sí que puedo extinguir el contrato. Entonces, por parte de COE, nos dicen por activa y por pasiva, y que han sido a través de conversaciones y que es la interpretación de los ministerios y del gobierno central, que el dies aquo es a partir de la desafectación del primer trabajador. Es decir, yo puedo tener pongo un ejemplo, a 100 trabajadores afectados por un ERTE, y si resulta que un ERTE que he iniciado el 1 de abril, de 2020, 1 de abril. Resulta que el 2 de abril desafecto a un trabajador y mantengo a 99 en el ERTE. Pues bien, como he desafectado a un trabajador el 2 de abril, desde el 2 de abril empieza a computar el plazo de 6 meses para la totalidad de los 99 trabajadores restantes que están afectados por el ERTE. Con independencia de que continúen en el ERTE muchos meses más allá. Sin embargo, hay grandes expertos y grandes despachos de abogados que su interpretación es que
El cómputo tiene que ser individualizado. En el momento en el que yo desafecte a un trabajador, el plazo de 6 meses empieza a computar para ese trabajador. Si lo hago el 2 de abril, empieza a computar para ese trabajador el 2 de abril. Durante 6 meses yo no puedo extinguir el contrato desde el 2 de abril a ese trabajador. Pero si a otro trabajador lo desafecto el 8 de septiembre, los 6 meses empiezan a computar para ese trabajador el 8 de septiembre. Bien, existe esta duda interpretativa. Ya os digo que el criterio que nos dicen las administraciones estatales y a través de COE es que clarísimamente es a partir de la primera desafectación. Pero eso tampoco está del todo claro, porque la norma tampoco nos lo clarifica. Es cierto que ha habido una modificación en un Real Decreto Ley posterior que parecía que hablaba de una parcialidad, no sé qué, que podía dar a entender esta interpretación, pero no de una manera clara. Entonces, simplemente que sepáis que el criterio que nos traslada CEO, el criterio que nos trasladan las administraciones a nivel estatal es este, desde la primera desafectación. Pero siguen habiendo muchos grandes despachos que están interpretando otro criterio y así lo están trasladando a sus clientes. En estos casos, como podéis comprender, si no tenemos un documento por escrito, una instrucción por escrita clara, nosotros no nos podemos comprometer a dar una interpretación determinada. Sí que estamos más en la línea del planteamiento de COE por estos últimos documentos y por, sobre todo, el espíritu que nos han trasladado, que les han manifestado por activa y por pasiva la Administración Central, que entiendo que en su momento se harán efectivos. Pero bueno, yo he solicitado en muchas ocasiones que se solicite una instrucción que lo clarifique y con eso ya cerramos el debate. Pero bueno, por el momento no hemos conseguido. Entonces, que sepáis que bueno, tanto si en este punto que es tan evidente, tan importante, tan relevante, todavía no tenemos una respuesta definitiva, pues imaginaros en el resto. Pero bueno, que sepáis que en principio el criterio debería ser a partir de la primera desafectación, aunque no está del todo claro. Javier, también tenemos... perdona, disculpa que Sí. te corte, perdón, pero nos ha llegado justamente una duda en el chat sobre el tema que comentabas de la desafectación. Y entonces nos han comentado otra pregunta. ¿Las personas con más de 180 días de prestación el 1 de febrero de 2021 pasarían a cobrar el 50%? ¿A partir de 1 de enero de 2021? De febrero, a partir del 1 de febrero de 2021. 1 de febrero, sí, perdón. A fecha de hoy, lo único que tenemos es que el 70% se prorroga hasta final de enero de 2021. Entiendo, dadas las circunstancias, entiendo que llegado el momento tendremos que hacer una nueva prórroga de este Real Decreto Ley. En ese momento, cuando se haga la nueva prórroga, supongo, porque los antecedentes son así, que una vez más nosotros pediremos una prórroga sine die o tal, o hasta los 3 meses siguientes o hasta el momento que se acuerde por nuestra parte, y entiendo que los sindicatos volverán a solicitar que se mantenga el 70% en los meses que tenga vigencia la siguiente prórroga. Es decir, yo no preveo un escenario que acabe todo esto el 31, ni yo, ni creo que ninguno de vosotros, que acabe todo esto el 31 de enero de 2021. Con lo cual, cuando tengamos que renegociar la futura prórroga, los sindicatos volverán a proponer este 70%, y en el caso de que vuelva a haber una nueva prórroga, mi criterio como pitoniso, porque nadie tiene la bola de cristal, pero mi criterio es que si vuelve a haber una nueva prórroga, estoy casi convencido, claro, dependerá del tema económico y presupuestario, evidentemente. Pero entiendo que a poco que haya posibilidad, se volverá a prorrogar el 70%. Porque por una parte los sindicatos van a presionar mucho en este sentido, por otra parte a nosotros ya nos va bien, porque es decir, si tú tienes a trabajadores que tienen esa pérdida de poder adquisitivo del 70 al 50%, al final eso te va a repercutir seguramente en sus peticiones hacia la empresa. Y porque el gobierno actual y el Ministerio de Trabajo en particular
ha sido muy crítico con aquella reforma que hubo del 70 al 50% y permanentemente la ministra de Trabajo va insistiendo en que ella tiene muy claro que no tiene ningún sentido esa rebaja del 70 al 50%. Con lo cual, yo creo que de momento lo tenemos hasta el 31 de enero, pero que en el supuesto de que se tenga que prorrogar, estoy convencido de que esto no se va a tocar, salvo que haya unas dificultades presupuestarias tan bestias que obliguen a bajarlo de 70 a 50. Pero vamos, a poco que puedan se mantendría. Nos han llegado más dudas al respecto, si te parece, como había comentado que luego haríamos a la ronda de intervenciones, pero como veo que también están relacionadas con lo que estás diciendo, si te parece, pues las abordamos. Tanto, genial. Nos preguntan si con un ETOP activo, pero sin tener ningún trabajador ¿Con un afectado. Perdón, que no te he entendido. Un ETOP activo, pero sin tener ningún trabajador afectado, se pueden hacer horas extras o incorporar un personal temporal. Perdona, ¿un ERTO? ¿Cómo has dicho? Un ETOP activo. Ah, un ETOP. Bueno, en principio, la limitación de horas extras está prevista para las empresas que durante la aplicación de los ERTES COVID estén reguladas por este Real Decreto Ley, es decir, que son todas. Con lo cual, supuestamente, no se podrían ni realizar nuevas contrataciones directas o indirectas, ni concertar nuevas externalizaciones, ni la realización de horas extras, etcétera. Por eso, a mí me parece que es uno de los elementos, este bloque de medidas limitativas o prohibitivas que no tienen ningún sentido y que son absolutamente contraproducentes. Además, incluso desde el punto de vista que incluso se llega a poner la prohibición de hacer nuevas contrataciones. Esto es tan absolutamente incongruente con la situación que estamos viviendo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que dice la normativa es las empresas, lo que veis aquí, durante la aplicación de los ERTES COVID, regulados por este Real Decreto Ley, con lo cual son todas, ERTES TOP, ERTES Fuerza Mayor, no podrán realizar todas estas situacions. Gràcies, Javier. I si tenim ERTO de força major vigent del que no hem renunciat, puc mantenir 2 treballadors afectats en aquest ERTE de força major i posar la resta de treballadors que estaven treballant en el nou ERTE de limitació que presentarem? És a dir, mantenir 2 tipus d'ERTEs i d'aturs, un, no sé què vol dir, de bonificació i l'altre no? Sí, entenc la pregunta perfectament. Sí, absolutament sí. Aquí tingueu en compte que és un dels elements que jo comentava anteriorment. He rebut moltes consultes de moltes empreses que hi ha hagut assessories, gestories i despatxos d'advocats que els estan dient a les empreses que no ho poden fer, que no poden coexistir un ERTE de força major que provenia de la normativa anterior i que tenen vigent les empreses, que no poden coexistir amb una nova sol·licitud d'un ERTO de limitació. No és així. Hem tingut diferents reunions tant amb l'administració estatal i com el mateix divendres. El divendres vaig tindre reunió amb tota la conselleria, el conseller, amb el secretari general de Treball, amb el director general i amb diferents departaments també, economia, etc. I va quedar claríssim que per part del Departament de Treball no posaran cap tipus de trava. Per part de la Direcció General de Treball s'han manifestat també que és perfectament possible que es mantinguin. I, de fet, no únicament això, sinó que la recomanació que jo us faria a totes aquelles empreses com la que fa aquesta consulta és que si teniu un ERTO de força major que prové, que teniu encara vigent perquè no heu fet una renúncia total i, per tant, continua vigent i encara el teniu actiu, que mantingueu aquest ERTO. I aquest ERTO és perfectament possible que coexisteixi amb la nova sol·licitud d'ERTO de limitació. Per tant, poden coexistir. Malgrat que l'altre podeu entendre que és que com que està pràcticament inactiu, que no té cap sentit, que no tenim exoneracions, és millor mantenir-ho perquè de cara a futur pot servir per afectar i desafectar treballadors,
per renegociar o per fer un canvi cap a un ERTO o ETO, etc. Per tant, la resposta és absolutament sí. Poden coexistir amb dos ERTOs. Es pot mantenir l'ERTO que, com he comentat anteriorment, és una pròrroga automàtica, per tant, té una pròrroga automàtica d'aquest ERTO i, juntament amb aquest, coexistir amb la nova sol·licitud, amb un nou ERTO de limitació amb les noves exoneracions. I és segurament el més recomanable si teniu aquesta possibilitat. Però ja us dic que m'he trobat, ho dic perquè probablement vosaltres, potser alguna de les vostres empreses també, que hi ha molts, insisteixo, no per culpa de negligències o de mala praxis de les assessories o dels despatxos, sinó per la redacció com està. Perquè jo aquesta informació la tinc no per la redacció, que tinc els mateixos dubtes, sinó per tota la informació afegida que he obtingut amb els diferents, tant el Ministeri de Treball com el Departament de Treball. Però que tingueu molt clar que poden coexistir i és important que coexisteixin si teniu aquesta possibilitat. Gràcies, Javier. I de moment, l'últim dubte, abans de continuar. Una empresa acollida a un ERTO de força major als mesos de març, abril i maig del 2020, se suposa que pot repartir dividend amb càrrec als resultats del 2019 sense perdre les exoneracions de la Seguretat Social de les que es va beneficiar? Aquí m'has pillat perquè no sé exactament com hauria de mirar exactament com ho posa. El tema dels dividendos, en la regulació posa exactament els límits temporals on es preveu la possibilitat de fer el repartiment de dividendos o no es pot fer. Jo crec que ja està bastant reflectit clarament els períodes, els tempos pels quals es permet o no fer aquest repartiment de dividends o que no sigui factible. En qualsevol cas, si vols, la persona que ha fet aquesta consulta, si vols que la traslladi per escrit i em poses en contacte amb aquesta persona i ho reviso amb més calma i si escau faig la gestió oportuna. Sí, perfecte. Em quedo amb la pregunta, te la faré arribar i us posaré en contacte. Vale, gràcies, Javier. Perfecte, gràcies. Bueno, jo per la meva part no sé si jo bàsicament ja hauria acabat perquè aquesta seria la darrera transparència, que és el tema de les mesures limitatives o prohibitives. Perquè després és cert que amb aquest Reial Decret hi ha dos elements que són una sèrie de prestacions dels fixos discontinus, però jo entenc que, a no ser que hi hagi una persona que estigui interessada, ja no entraria perquè és un tema molt específic. Diguem-ne que amb caràcter general això és el més interessant. Si vols també, per acabar, dir-vos que també hem tingut ara una sèrie de reunions, per si algú està interessat en tot el tema vinculat amb la resolució de restriccions de la restauració i d'alguns altres sectors, i aquí hem tingut durant la setmana passada tota una sèrie de reunions maratonianes amb els consellers de Treball, de Salut, d'Empresa, el vicepresident, el Pere Aragonès, i després algunes amb els secretaris generals o directors generals de cadascun d'aquests departaments per tractar totes aquestes prohibicions i limitacions vinculades amb aquesta resolució. Llavors, aquí simplement us diria, per no entrar en massa detalls, però també vam entrar amb els ajuts directes que hi haurien, que avui s'han d'aprovar amb aquest acord de govern que s'ha fet. Però sí que aquí simplement, si em permets, faria 3 comentaris. Ho dic perquè vosaltres, com a Unió Empresarial d'Anoia, ho podeu traslladar a les empreses i nosaltres ho recollirem, que són els següents. D'una banda, aquesta resolució deixa diferents elements que no acaben d'estar clars per veure com es poden gestionar o quina interpretació s'ha de donar. Per exemple, els menjadors d'empresa estarien dintre d'aquesta limitació total i absoluta.
les àrees de serveis que donen servei als camioners i, per exemple, es van posar a sobre de la taula la Panadella o d'altres i tal. A partir d'aquí jo vaig posar sobre la taula diferents situacions, centres d'estètica, etc. Diferents situacions que enteníem que haurien d'estar excloses d'aquestes restriccions, d'aquesta resolució, i a partir d'aquí, juntament també amb molts dubtes que han sorgit amb el tema de la regulació dels ERTOs, doncs s'ha decidit que farem una reunió al Consell de Relacions Laborals de Catalunya per fer unes FAQs conjuntes entre Departament de Salut, Departament de Treball i agents socials perquè es clarifiquin aquells dubtes que puguin tindre les empreses en funció de la interpretació d'aquesta resolució, de què es pot fer, què no es pot fer en determinats àmbits on hi ha claroscuros, on hi ha dificultats de saber què s'ha de fer i què es pot fer i què no. D'una banda això. D'una altra banda faré també unes FAQs en el Consell de Relacions Laborals també entre Departament de Treball i agents socials per a tots aquells dubtes d'aplicació i interpretació de la nova normativa dels ERTOs, del Reial Decret Llei, també ho farem així. I tercer punt, en aquesta reunió que vaig tindre el divendres, i en aquest cas qui va intervindre en aquesta matèria va ser el secretari general del Departament d'Empresa i el secretari general del Departament d'Economia, doncs que ens van manifestar que malgrat que sabeu que hi ha una sèrie d'ajudes de 40 milions d'euros inicialment previstes, que ara segurament es milloraran pel sector de restauració, però que a partir d'aquí, òbviament, hi ha tota una sèrie d'empreses que estan igualment afectades per aquest tancament del sector de restauració, que seria la cadena de valor, aquest concepte de cadena de valor de moltes altres empreses vinculades. Llavors, aquí, donat que ens van dir que el Departament d'Empresa i el Departament d'Economia estaven analitzant diferents sectors o empreses o branques d'activitat que poden estar igualment afectades per aquest tancament de les empreses del sector restauració, doncs que intentaríem que aquestes empreses d'aquesta cadena de valor tinguessin dret a aquestes ajudes directes que es faran per a les empreses de la restauració. I en aquest sentit, nosaltres hem enviat a la Junta Directiva de Foment, als socis col·lectius de Foment i a la Comissió Laboral de Foment que ens facin arribar, i ho trasllado ara aquí també a tu, com a Unió Empresarial de l'Anoia, que si qualsevol de les vostres empreses ens volen fer arribar dubtes respecte a l'aplicació d'aquesta resolució, dubtes respecte a l'aplicació de la normativa d'ERTOs, o empreses o branques d'activitat que considerin que estan directament afectades i que formen part de la cadena de valor del sector de restauració perquè puguin tindre dret a aquests ajuts directes de la Generalitat, que en qualsevol d'aquests tres supòsits, i t'enviaré l'escrit perquè el puguis enviar a les empreses, que està tot absolutament definit allà, doncs que estem a la vostra disposició perquè ens ho feu arribar i ho traslladarem a les administracions. Doncs perfecte, Javier, moltíssimes gràcies també per la vostra disposició perquè ho farem extensiu, com dius, a les empreses de l'Anoia, perquè com totes les empreses tenen molts dubtes, molta inquietud davant la inseguretat jurídica, com també comentaves abans, i davant d'aquestes normatives que venen d'un dia per l'altre i que també són difícils d'interpretar i que també deixen entreveure, com ho comentaves tu, aquests clarobscurs, que hi ha coses que s'entenen que estan ben redactades i d'altres que estan així que no acabes d'entendre ben bé a on ens quedem emparats o a on no. Així que moltes gràcies per aquesta unificació perquè crec que serà de molt servei i serà una eina molt útil per a totes. I també et farem arribar els dubtes que tinguin al respecte. Res més, també donar-te les gràcies per aquest webinar, per posar llum també a aquesta inseguretat jurídica que són les empreses i aquests dubtes que tenen en qüestió dels ERTOs. Com sempre, és un plaer poder col·laborar amb tu, amb vosaltres, així que moltíssimes gràcies, Javier. Gràcies a vosaltres. A la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies. I res més, comentar-vos que, com sempre, us farem amb els propers webinars, que els anem penjant a la nostra web i, com sempre, anem fent difusió. I aquest també està gravat i el tindrem penjat al nostre canal de YouTube i a la nostra web. I després també, si algú s'ha quedat amb algun dubte o el que sigui, ens podeu escriure, com sempre, podeu contactar amb la Unió Empresarial, com per exemple aquest dubte que ens ha fet el Xavier Torres, li farem arribar al Javier. Moltíssimes gràcies, cuideu-vos.